Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 del versículo 17 hasta 30, voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que como tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta el versículo 30 he leído. Ahora estoy enseñando sobre detalles del Evangelio. El día de hoy nosotros estamos quedando en la clase de evangelización número 18. Significa que
para explicar el Evangelio, no es que simple y justamente alguna palabra tal, esto. Eso es el Evangelio, no es así, ¿no? Además, desde Génesis hasta Apocalipsis está enfocando hacia el Evangelio, también acerca de la vida de Jesucristo, para que la gente sepan acerca de la verdad. Por esa razón, entre los pastores deberían aprender la palabra de Dios para explicar cada tema, cada área. Porque la gente está siendo ignorante de Dios. Solamente puede enfocar un versículo y luego piensa. No piensa sobre la verdad, sino que tal vez va a ser como equivocado. Por esa razón, nosotros podemos investigar desde Génesis hasta Apocalipsis para presentar bien sobre detalles de la explicación del Evangelio. Creo que anteayer nosotros ya hemos empezado a explicar sobre la ley por medio de Éxodo capítulo 19. Ayer nosotros hemos tocado Éxodo capítulo 20. Ahora nosotros tocamos San Mateo capítulo 5. ¿Sabe qué? Jesucristo estaba explicando acerca del mandamiento de Dios, también acerca de nuestro corazón y acerca del juicio eterno de Dios. Si una persona quiere creer en Dios, en Jesucristo, si pudiera leer esta palabra, entendiera exactamente el significado de esta palabra, la gente puede reconocer exactamente de su identidad, la cual es esclavo del pecado. Voy a explicar detalladamente, ¿no? En esta palabra nos explica, de primero el versículo 17, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dos cosas está hablando, ¿no? Abrogar sobre la ley, también abrogar sobre profeta. Pero Jesucristo no quería abrogar la ley o profeta, sino que quería cumplir, así dice. Significa que el sujeto es Jesucristo. Yo he venido al mundo para cumplir la ley, así dice. Yo he venido al mundo para cumplir la ley. No está diciendo que yo he venido para decir a ustedes que cumplan la ley. Es totalmente diferente. ¿Es cierto o no? El sujeto es Jesucristo. ¿Quién va a cumplir? Para cumplir, así dice. Se utiliza para que cumplan. En aquel entonces, Jesucristo vino al mundo para que nosotros cumplamos la ley. Así debería explicar. Pero Jesucristo estaba diciendo, yo he venido no para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿quién tenía que cumplir la ley de Dios? Jesucristo. Porque Jesucristo tenía que cumplir la ley de Dios. Porque Jesucristo tenía que cumplir el mandamiento de Dios. Uno que cumpla la ley va a obtener la justicia. ¿Es cierto o no?
Uno que va a cumplir exactamente, va a tener la justicia de Dios por su obra. ¿Es cierto o no? Por su obra. Por esa razón, Jesucristo, para producir la justicia de Dios por la obra de Jesucristo, no de la gracia de Dios, para Jesucristo sí o sí tenía que cumplir la ley para que Él tuviera la justicia de Dios por su obra. Esa obra que obtuvo la justicia de Dios quería entregar a cada uno de nosotros. Esa es la gracia. ¿Quién iba a obtener la justicia de Dios por su obra? Jesucristo. Y luego Jesucristo quería entregar esa justicia de Dios a todos los que creen en Él. Por eso nosotros podemos adquirir la justicia de Dios por la fe. Ya, voy a hacer resumen lo que estoy explicando, ¿no? Jesucristo vino al mundo no para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Está bien? Después de cumplir la ley, Él iba a obtener la justicia de Dios, esa justicia que había cumplido completo, ¿no? Esa obra produce la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo, para que nosotros seamos justos, santos, perfectos. Eso es la enseñanza de Dios. Pero entre los pastores, ¿cómo están explicando esta palabra? Mire, ¿dónde está escrito que ya nosotros no deberíamos cumplir mandamiento? Sino que Jesucristo dice que nosotros cumplamos mandamiento de Dios. Así está escrito. Así está explicando el versículo 17. Es totalmente diferente. Significa que antes de venir Jesucristo, ninguna persona cumplía mandamiento de Dios. ¿Por qué? Nacimiento de Jesucristo y nacimiento de nosotros totalmente diferente. Nosotros nacimos por medio de la semilla de Adán. Somos simiente de Adán. Por esa razón, automáticamente en el corazón de nosotros funcionaba el pecado. Por la herencia de Adán, nosotros recibimos esta semilla. Se llama el pecado. Por eso todos los hombres del mundo están teniendo este pecado en su corazón. Automáticamente de su corazón produce. ¿Qué es lo que produce? Produce homicidio, adulterio, fornicación, robo, mentir y las codicias. Pero en el corazón de Jesucristo no funcionaba como lo que está funcionando en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos distinguir. Porque totalmente diferente semilla. Por ejemplo, la semilla de mango y la semilla de manzana, totalmente diferente. ¿Por qué? Al sembrar cada diferente semilla, creciendo árbol, va a dar fruto totalmente diferente. Por la semilla de mango va a dar mango. Por la semilla de manzana va a dar fruto manzana. Eso es la verdad. Por esa razón Jesucristo fue formado, su cuerpo, en el vientre de María a través de el Espíritu Santo del Señor. Por eso uno quiere creer en Jesucristo, de primero tiene que creer que Jesucristo no es simiente de Adán, sino que Él nació por el poder de Dios,
por medio del Espíritu Santo del Señor, en su corazón no tenía nada de pecado. Por eso podía cumplir la ley. Pues desde el nacimiento hasta morir, en su corazón no permanecía nada de pecado. Pero Jesucristo, ¿por qué tenía que morir? Por su obra nunca había cometido, pero Él quitó el pecado del mundo. A través de Juan el Bautista, Él recibió bautismo. Por medio de bautismo, cargando el pecado del mundo, ¿no? Por la imposición de mano. Esa es la tradición de Israel. Uno que reciba ungido y recibiendo la imposición de mano para ser como Cristo, para ser rey, para ser como sacerdote, profeta. Jesucristo también, Él fue ungido del Espíritu Santo del Señor, porque después de recibir bautismo por medio de Juan el Bautista, cuando salió de agua del río Jordán, descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma, y luego salió la voz del cielo, abriendo el cielo, decía que acá está mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Significa que a través de Adán ingresó el pecado, a través de Jesucristo regresó el pecado del mundo. Eso es. Por esa razón nosotros tenemos que entender solamente dos personas. Uno es Adán, otro es Jesucristo. Sí o sí nosotros tenemos que reconocer, a través de Adán ingresó el pecado del mundo. A través de Jesucristo regresó el pecado del mundo. A través de Adán nosotros fuimos establecidos como pecadores. A través de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Totalmente diferente. Alguna persona puede sentir, por mi obra estoy siendo como pecador. Por mi obra estoy condenado. Eso es su pensamiento. ¿Por qué? La Biblia no se explica totalmente diferente. Voy a mostrar una palabra. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 18 así dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué les parece esta palabra? Ahora estoy explicando. Mucha gente está siendo engañado de Satanás. Satanás le engaña a la persona, ¿no? Por su culpabilidad, por su obra. Por eso está siendo pecador, ¿es cierto? Para ser justo no tiene que cometer. Su pensamiento está de acuerdo de enseñanza de Satanás. Piensa que, es la verdad. Cuando yo cometo, de repente yo puedo perder la salvación, ya yo tengo que guardar el mandamiento de Dios. Eso es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Ni una persona puede guardar el mandamiento de Dios. Ni una persona existe que cumpla el mandamiento de Dios. Fuera de Jesucristo, no puede cumplir perfectamente el mandamiento de Dios. Pero Satanás
constantemente le engaña. Usted puede cumplir el mandamiento de Dios. Amén. Usted puede hacer buenas obras. Amén. Usted puede servir al Señor sin cometer nada. Amén. Siempre amén, amén. Entonces, alguna persona interpreta, ¿no? Para demostrar su fe, por decir fuertemente, diga, amén. ¿Es cierto, no? En la iglesia alguien sí grita, amén, aleluya. En aquel entonces, wow, tiene mucha fe. Nada que ver. Eso es solamente grito. Se llama bulla. Grito. No tiene que gritar mucho. No. Aunque se necesita decir amén, pero siempre alguno, ¿no? Amén, amén. Sin darse cuenta. Amén. No es así. Así que, como por la transgresión de uno, dice uno, ¿a quién se refiere? Adán. Vino la transgresión, vino la condenación a todos los hombres, dice. Vino condenación a todos los hombres. Ustedes son hombres o animales. ¿Eh? Todos hombres, así dice. Entonces incluye, usted está siendo condenado no por su pecado, sino de la transgresión de Adán. Entonces esta palabra tiene que injertar en su mente, injertando en su corazón. Es decir, que tiene que absorber la palabra de Dios, tiene que estar de acuerdo. Ese es como primer paso de creer el evangelio. Pero el ser humano no se cambia fácilmente la mente. Maravilloso es, maravilloso. Ser humano está llevando mente muy dura, dura. No se rompe su pensamiento. Está llevando su corazón muy duro. No va a romper fácilmente. Porque una vez si cree, ya sigue nomás. Ya sigue. Aunque es la palabra de Dios, por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres del mundo. Cuando lee, dice que amén. Y luego, no por su culpabilidad, por medio de pecado de Adán está siendo un pecador. ¿Entiende? No, estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador. Siempre sigue. Es decir que por su pensamiento quiere ganar contra la palabra de Dios. Por su pensamiento quiere pelear contra verdad. ¿Por qué? Está menospreciando lo que está escrito, la palabra de Dios en la Biblia. Ya, volvamos. San Mateo capítulo 5, el versículo 17, otra vez voy a leer, ¿no? Ya. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién tiene que cumplir? A través del versículo 17. ¿Quién tiene que cumplir? Jesucristo mismo quería cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo, que iba a cumplir todo mandamiento, toda ley de Dios. Como si fuera que nosotros hemos cumplido completo de mandamiento de Dios. Se llama la gracia. Voy a mostrar una palabra más, añadiendo esta palabra, ¿no? Ya, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 3 voy a leer. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne. Ya como dice, teniendo la carne de nosotros, tenemos la debilidad. Por esa razón nosotros no podemos cumplir la ley. Era imposible, dice. Ya, cuando se utiliza este vocabulario, imposible. Por ejemplo, este país Chile es muy largo, desde Arica hasta Puerto Montt, largo. Uno de como más o menos 6.000 kilómetros por ahí, o así. No sé muy bien, ¿no? Casi 6.000 kilómetros. Ya alguna persona por la natación puede llegar desde Puerto Montt hacia Arica en el lugar de mar de Océano Pacífico y puede nadar. ¿Cuántos días tiene que nadar? Creo que 6 meses o un año. Entonces, mientras tanto que nada, ¿cómo come? ¿Cómo va a dormir? Es decir, que va a morir. Entonces, pues algunas personas dicen que, yo puedo nadar desde Puerto Montt hacia Arica, donde hay mar, fácilmente. Entonces, cuando escucha esta palabra, usted tiene que tratar bien a esta persona, ¿no? Porque su mentalidad no es sana. Imposible. En aquel entonces utiliza imposible. ¿Es cierto, no? Imposible es decir que porcentaje, hay casualidad que va a ser algo 0.0000001%. Eso es imposible. Ya, teniendo la carne, teniendo la debilidad, siendo esclavo de Satanás, siendo esclavo de pecado, los que recibieron el pecado a través de Adán, por medio de transgresión de Adán, había llegado condenación, imposible de cumplir mandamiento de Dios. Eso es la palabra de Dios. Eso es apóstol Pablo que estaba explicando el evangelio. Pero ¿por qué no enseña esta palabra? Entre los pastores tiene que enseñar a los pueblos de la iglesia. Los que congregan en la iglesia, todo tiene que enseñar. Usted no piensen que va a cumplir mandamiento de, porque usted tiene carne o no. Usted tiene debilidad o no. Usted quiere cumplir mandamiento como no matarás, pero en su corazón sale rabia, odio, enojo. Tal vez se levanta como insulto. Además, no adulterarás, pero en su corazón se levanta el deseo de adulterar y fornicar o no. Eso es la debilidad. Eso es lo que tiene la carne. Imposible de cumplir la ley. ¿Entiende? Así tiene que enseñar todos los pastores. Pero en vez de explicar así, al revés, todo al revés. ¿Cómo dicen? Vamos a vivir por la palabra de Dios. Amén. Vamos a cumplir mandamientos de Dios. Amén. Para amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Todo amén, todo amén, todo amén. Pero pasando un día, 2 días, cada uno se siente, yo no puedo. Por eso empezó a llorar. Soy pecador, perdóneme mi pecado. Yo quería cumplir el mandamiento, pero yo no puedo, no podía, Señor, perdona. ¿Por qué llora? Si hubiera cumplido, entonces, ¿cómo tenía que sentir? Tendría una alegría, gozo, esperanza. Qué bueno, Señor.
Ya he cumplido todo mandamiento del Señor perfectamente. Pero cada uno se siente condenado. ¿Por qué? Imposible. Se llama este camino, el camino de la ley. Entonces, la gente, ¿no?, está indicando, está llamando a los pueblos para que entren ese camino. Ya, caminen por acá, caminen, por favor. Todo caminen acá. Ingresando ese camino como si fuera camino de barro, ¿no? Todo está ensuciando de su zapato y más tarde su profundidad de barro llega hasta rodilla y más tarde hasta cintura, hasta cuello. Ya no puede caminar, ya se ahoga, ya es difícil. Por eso la gente dice que la vida de creencia, wow, es difícil. Para creer en Dios, oh, es difícil. ¿Por qué? No es camino perfecto. No es enseñanza perfecta. No es. Para creer en Jesucristo no es que está esforzando, sino que tiene que recibir la gracia de Jesucristo. Ya, veamos cómo está escrito. Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Ese es, ya, repitan todos los pastores. Dios. Ese es. Al iniciar el versículo 3, sujeto era yo. Yo, una persona. Pero ahora sale el sujeto, ya se cambia. Como dice, Dios. Ya, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado significa que aparentemente se ve Jesucristo como igual que nosotros. Jesucristo tenía 2 ojos. 2 ojos. Jesucristo también tenía 2 orejas. También un nariz. Una boca. Un cuello. 2 brazos. 10 dedos. Pierna. También creo que hay cabello, ¿no? No sé muy bien, era canoso o negro. Creo que hasta 33 años, ¿no?, tendría color negro, así ya. No sé muy bien esa área. Pero únicamente yo puedo decir que Jesucristo era persona perfecta, hombre perfecto. Pero hay diferencia que nosotros, varones. ¿Cuál es? En el corazón de Jesucristo no tenía el pecado, porque no era descendiente de Adán, sino que él nació por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Eso es totalmente diferente. Por eso era único el hombre que estaba siendo como hombre perfecto, iba a cumplir mandamiento de Dios. También cargó el pecado del mundo en su cuerpo para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Por eso ahora está escrito esta palabra, como dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿de quién? De cada uno de nosotros, no de él. Condenó al pecado en la carne, dice. ¿Quién condenó? Condenó, así dice. Tercera persona, ¿no? Condenó. ¿Quién condenó? Dios condenó al cuerpo de Jesucristo porque Él quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo. ¿Ya quitó o no? Ya quitó todos nuestros pecados. Pasado, presente, futuro. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Claramente está escrito la obra de Jesucristo. Condenó al pecado en la carne de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Por eso nosotros podemos alabar la crucifixión de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, porque en el lugar donde había terminado todos nuestros pecados. Por eso el versículo 4 dice, acá sale, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Nosotros ya hemos tocado San Mateo capítulo 5, ¿no? No he venido para abrogar, sino para cumplir. En aquel entonces sujeto es mismo que se terminó su obra. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando utiliza para qué es totalmente diferente. Sujeto y luego terminación, diferente persona. En aquel entonces se usa. ¿Para qué? ¿Cómo dice? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, en nosotros. ¡Wow! Todos los pastores tienen que leer esta palabra. De primero voy a leer y luego ustedes. Porque esta palabra es muy importante. Ya leo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya, 1, 2, 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros que teníamos la carne y la debilidad, por eso para nosotros era imposible de cumplir el mandamiento de Dios, pero Dios sujetó, condenó a la carne de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cumpliese la justicia de Dios. Significa que como si fuera que nosotros hemos cumplido toda la ley, todo mandamiento de Dios, aprovechando la obra de Jesucristo. ¿Así está escrito o no? Siendo extranjero estoy explicando gramática. ¿Entiende? Es muy importante. Tiene que saber esto. Ya voy a seguir. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa, no debería andar conforme de la enseñanza mundana. Porque ser humano, ¿no? ¿Cómo está pensando? Mi pecado es mío, mi obra es mía. Cuando yo no puedo cumplir, ya yo tengo que recibir castigo. Así piensa. Pero el que camina por el Espíritu Santo del Señor puede utilizar la obra de Jesucristo como mía, como mi obra. Eso es la fe. Por eso la vida de creencia no depende de uno, sino depende de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos razón creer en el Salvador, el cual es Jesucristo. Por eso nosotros llamamos, Jesucristo nos salvó. Jesucristo que nos entregó la vida eterna. Jesucristo nos entregó la justicia de Dios. Por eso somos justos. No por nuestra obra, sino de la gracia de Jesucristo. Claramente está escrito, pero por medio de engaños de Satanás, la gente está enfocando hacia su obra. Yo debe ser sujeto. Yo. Y luego, yo quiero cumplir el mandamiento, yo quiero amar a todo, yo quiero hacer. Y luego empezando llorando. Yo no puedo. Últimamente yo no puedo.
¿Por qué no se puede? Porque está caminando en el camino equivocado. Por eso el arrepentimiento es decir, que tiene que arrepentirse de este camino de la ley. ¿Hacia dónde tiene que girar? En el camino de Jesucristo. Él nos dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo. Nunca había dicho Jesucristo, la ley es el camino verdadero. Usted tiene que cumplir el mandamiento de Dios para tener la vida eterna. Amén. Si hubiera dicho, entonces Jesucristo será como igual que Moisés. Porque Moisés nos entregó mandamiento de Dios. Pero a través de mandamiento de ninguna persona podía ser salvo. ¿Por qué? El objetivo de dar a nosotros la ley, no para cumplir, sino que para que sepamos acerca de nuestros pecados. Es decir, que para entregar conocimiento del pecado. Por eso Dios nos entregó la ley y mandamiento de Dios. Busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 20 voy a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así dice. Ningún ser humano será justificado delante de él. Mejor dicho que nadie puede ser justo ni salvo por su obra con la ley. ¿Por qué? Dios había dado la ley con el objetivo para que sepamos nosotros acerca de nuestro pecado. Para que reconozcamos somos pecadores. Siendo pecador, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Dios? Aunque esfuerza, aunque quiere hacer algo bueno, pero está incluido en su corazón la semilla de pecado. Por eso no puede ser justo por su obra. El día de hoy hasta acá oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña acerca de la verdad. Nosotros podemos investigar sobre el Evangelio por medio de la palabra del Señor. Hoy en día en el mundo hay muchos ignorantes de la verdad. Siempre quiere hacer algo bueno fuera de la voluntad del Señor. Por eso mucha gente está siendo condenados. Por eso, Señor, le pido que nos dé la sabiduría, entendimiento, para que nosotros sepamos acerca de la verdad, para que nosotros aprendamos acerca del Evangelio. Porque nosotros ya tenemos la responsabilidad para predicar el Evangelio a los que todavía no conocen la verdad. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están participando en esta clase de evangelización, para que aprendan la palabra del Señor y para que también prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.